Buenas tardes chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a tratar de sintetizar todas las temáticas que estuvimos viendo hasta la fecha sobre los derechos humanos. Tema que comenzamos a trabajar antes de las vacaciones de invierno con un cuadrito sinóptico que se les dejó en el muro de publicaciones, el cual hablaba sobre las cualidades y dimensiones de los derechos humanos. Acto seguido, trabajamos con una pequeña lectura muy breve sobre la clasificación de los derechos humanos en distintas categorías. Bueno, yendo a esos dos documentos de análisis que estuvimos trabajando clase por clase hasta la fecha, podemos sintetizar que las cuestiones más importantes que hacen a los derechos humanos, por un lado, son las cualidades y por otro lado, la clasificación o agrupación de los derechos en categorías de pertenencia. De acuerdo a las cualidades, por ejemplo, en el documento se mencionaba innatos. Innatos significa que los derechos humanos nacen con nosotros mismos. Por ejemplo, el derecho a la vida nace desde el momento mismo que nosotros estamos concebidos en el seno materno. Tenemos ese derecho desde el momento en que nacemos. El derecho a la libertad, a la salud, bueno, es una de las cualidades más trascendentales de los derechos humanos es que son innatos. Innato significa que nacen con nosotros. Otra cualidad que también se menciona es inmutables. Inmutables es que los derechos humanos no varían a lo largo del tiempo, sino que permanecen siempre igual. El derecho a la vida va a seguir siendo derecho a la vida aunque pasen los años. Son intransferibles porque yo no puedo ni vender ni tampoco transferir mi derecho a la salud, mi derecho a la vida, mi derecho al nombre, porque son mis derechos. Inviolables porque el Estado no debe violentar los derechos humanos de las personas y a su vez nosotros mismos tampoco debemos violentar, afectar los derechos de nuestros semejantes. ¿Qué otra cualidad? Entonces dijimos innatos, inviolables, inmutables y universales. Universales significa que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos derechos por la sola condición de ser humanos, sin importar sexo, idioma, nacionalidad, cultura, apariencias físicas, capacidades físicas, edad, sin importar todas estas cualidades que nos distinguen a las personas unos de otros, todos tenemos derechos por esta cualidad de universales, por la sola condición de que somos personas. Entonces, cualidades de los derechos humanos para que se ayuden con el texto que tienen en la plataforma, en el muro, antes de las vacaciones de invierno y que nuevamente en la siguiente clase dejamos. Tenemos entonces universales porque los derechos humanos pertenecen, son propios de todas las personas por la sola condición de ser humanos. Inmutables porque no varían a lo largo del tiempo, a través del paso del tiempo. Inviolables porque nosotros no podemos violentar ni afectar los derechos de los otros, y a su vez el Estado tampoco puede afectar los derechos de cada uno de los ciudadanos y habitantes del país. Y habíamos dicho otra de las cualidades: inviolables, universales, innatos, inmutables. Bueno, estas son las características básicas que tienen que tener presentes. Después pasamos a analizar con ese texto que quedó adjunto en clases pasadas sobre clasificación de los derechos humanos. ¿Por qué hablamos de clasificación? Porque los derechos humanos se van a agrupar en conjuntos de acuerdo a aquello que protegen. Habíamos hablado, por ejemplo, y que lo trabajamos en videoconferencia, en la tabla que tienen de tarea, ya hace varias clases atrás,
que algunos adeudan y por favor pido que se pongan al día, teníamos dentro de la clasificación los derechos civiles o individuales, los derechos políticos, los derechos sociales, económicos, culturales, que es una misma categoría, y por último, derechos de solidaridad. O sea que son 4 categorías: derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, económicos y culturales, derecho de solidaridad. 4 categorías. En la tablita lo que se les pedía era ejercitar esto precisamente, agrupar toda una serie de derechos en función de estas categorías y en función de lo que venimos trabajando con las lecturas y demás. Bueno, este video va de alguna forma a ayudar un poquito más a aquellos que todavía no cumplieron con esa actividad y que vienen atrasados. Los derechos civiles, habla ahí el texto bien sencillo, dice que son los derechos esenciales, básicos a todas las personas. Por ejemplo, me pongo a pensar, el derecho a la vida es esencial a mi persona. El derecho al nombre, porque necesito tener un nombre y apellido, una identidad. El derecho a mi integridad física, es decir, que no se me lastime, el poder conservar la propia salud de mi cuerpo. El derecho a la libertad, en un sentido amplio, libertad de pensamiento, libertad de expresión, o sea, de palabra, y la libertad para poder transitar. Son derechos esenciales de cada uno de nosotros y por lo tanto son derechos civiles o individuales. ¿Qué otros derechos tenemos? Derechos políticos. Y acá los derechos políticos son, por ejemplo, votar, postularse a ocupar cargos públicos de gobierno, ser elegido para ocupar ese cargo público o peticionar ante las autoridades. Peticionar es exigir, protestar ante las autoridades cuando algún derecho no se está cumpliendo o cuando se está viendo afectado. Todas estas cuestiones la pueden llevar a cabo los ciudadanos y la condición de ciudadanos la tienen aquellos que ya han cumplido en nuestro país los 18 años de edad, que viven en el país y que son nativos de Argentina o que se han naturalizado, es decir, extranjeros que han decidido convertirse en argentinos, haciendo los trámites legales, obteniendo el DNI argentino, viviendo en el lugar y obviamente ser mayores de 18 años. Entonces, solamente los ciudadanos ejercen esos derechos. ¿Qué otra categoría? La tercera que mencionamos, derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos no se otorgan al individuo en particular. O sea, no se otorgan a Juan Pérez porque es Juan Pérez, sino que se otorgan a categorías sociales. ¿Qué es esto de categorías sociales? ¿Cómo nos clasificamos las personas? Ancianos, niños, habitantes, ciudadanos, personas con discapacidad. Bueno, cada una de esas trabajadores, me olvidaba también, cada una de estas categorías sociales va a tener derechos que les son propios. Por ejemplo, vacaciones pagadas, derecho a un salario digno, a condiciones de trabajo dignas, son cuestiones que obviamente, lo dice la palabra, tienen que ver con la categoría social de trabajador. El que no tenga la categoría de trabajador no tendrá esos derechos. Derecho a jugar, al esparcimiento, a la contención afectiva. Bueno, claramente ahí hablamos de los niños. Y al hablar de los niños, la categoría niños va a tener derechos específicos tan sencillo como el derecho a jugar, a exigir el derecho a jugar, el derecho a exigir ser feliz, no ser discriminado, ser feliz, a que se tengan en cuenta todas aquellas cuestiones que más convienen a la salud e integridad, tanto física como psicológica del niño. Entonces, dentro de esa categoría vamos a involucrar todos esos derechos que se otorgan a categorías sociales.
niños, ancianos, adultos, personas con discapacidad, trabajadores, etc. Entonces, si yo veo un derecho que entiendo se otorga a una categoría social, entonces será un derecho económico, social y cultural. Y derechos de solidaridad, que es la última categoría, que tiene que ver con derechos que se otorgan a la población en su conjunto, o sea, a la sociedad en su conjunto, al país, por decirlo de alguna forma. Y ahí vamos a encontrar el derecho al ambiente sano, que es el derecho de todo el pueblo, el derecho de toda la sociedad a tener un ambiente sano. El derecho a la autonomía, libre autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con los pueblos aborígenes. Bueno, es un derecho que se otorga a toda la comunidad aborigen. Autodeterminación implica que se puedan autogobernar de acuerdo a sus costumbres y a su cultura. Bueno, esto básicamente son las categorías y las cualidades de los derechos humanos. Pido que vayan por el muro, como el instructivo que les dejé, que les grabé, que subí a YouTube. Por favor, vean el instructivo, cómo va subiendo el muro, cómo se van completando las distintas actividades, cómo se van viendo las clases para uno saber cómo trabajar, si debe ponerse al día. Y ahí mismo van a encontrar estas lecturas. Aquellos que no leyeron lo que estoy comentando acá, por favor se ponen a leerlo. Es muy sencillo, muy básico, no les va a llevar más de 10 minutos y lo acompañan con estos videos para poder comprender mejor y ponerse al día. A su vez también les anticipo que hoy queda un pequeño gráfico que va a hablar de los pilares fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, así que ya anticipamos tema nuevo. Dejo esa lectura, por favor lean también esa lectura y participen en los comentarios de la clase de hoy. Los saludo a todos, chicos, y buen fin de semana, buena jornada de trabajo.